Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla. Como lo comentaba el equipo 5G, pues es una charla que desde la parte de Cosmoagro ofrecemos como un servicio a todos los agricultores que nos acompañan para tener algunas bases en la interpretación de análisis de suelos. Adicional a esto, pues tenemos un equipo que va a estar a disposición para recibir todas sus dudas y atención después de la charla, ¿listo? Entonces vamos a arrancar. Si tienen alguna duda, Marian, se van a manejar al final de la charla. Y así, al final de la charla vamos a despejar, digamos, consolidamos las dudas a través del chat o ya damos un espacio para las preguntas que tenga, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Esta charla pues es interpretación de análisis de suelos, pero muchas veces arrancamos con los cálculos y nos olvidamos de qué realmente es el suelo, ¿no? El suelo pues es un cuerpo natural que comprende sólidos. Dentro de los sólidos encontramos minerales y materia orgánica. Es un estimado teórico, los suelos son muy diferentes, pero se estima que el 45% son minerales, el 5% es materia orgánica, tiene una parte líquida, pues es agua, que se considera que es cercano al 25%. El otro 25% es aire y pues es un sistema, digámoslo así, trifásico, que está en constante pues cambio y que se caracteriza básicamente por formar unos horizontes o capas que se distinguen del material inicial o parental, que va a tener, pues que viene siendo resultado de diferentes procesos de formación. Y acá no vamos a hablar y aprendernos todos estos procesos de formación, simplemente tener claro que hay unos factores formadores del suelo, que es el material parental, o lo que comúnmente llamamos nosotros roca, el clima, la biota, el relieve y el tiempo. ¿Y por qué traigo a colación esta imagen? Pasa que nosotros nos olvidamos que el suelo es dinámico, entonces todo el tiempo están ocurriendo diferentes procesos físicos, químicos, donde encontramos, por ejemplo, la hidrólisis, la hidratación, la oxidación, transformaciones, traslocaciones entre los diferentes horizontes que tenemos en el suelo. Aparte hay un interperismo bioquímico, es decir, toda esa biota animal también nos está, microorganismos nos está ayudando a cambiar las propiedades del suelo. Y adicionalmente, pues hay unos procesos de adiciones donde el humano, pues nosotros como agricultores participamos bastante, adicionamos fertilizantes, luego las plantas toman todos estos nutrientes. Y esto lo traigo porque es importante entender esto. Todo el tiempo el suelo está haciendo algún proceso o varios procesos a la vez para entender que cuando me dicen, no, ayúdame con la interpretación de este análisis de suelo, y me han llegado análisis de suelo de hace 20 años. Entonces, la invitación es a que tengamos actualizado el tema de esos análisis de suelo, que por lo menos hagamos uno cada año o cada 2 años, para entender cómo ha sido la dinámica, cómo ha afectado el tema de la fertilización de mi cultivo, ese suelo. ¿Listo? Aparte de, pues, antes de iniciar con este tipo de análisis, pues es importante también entender que el tema del muestreo del suelo también genera bastante error. Entonces, cuando yo hago un muestreo mal del suelo, que no lo hago aleatorizado, que no identifico cuáles son las zonas homogéneas en mi terreno, que por ejemplo encalé esta semana y preciso el fin de semana tomé la muestra, entonces me sale, que tengo el calcio elevadísimo. Todo este tema del muestreo es importante antes de entrar a interpretar el análisis, porque muchas veces ese manejo pues va a ser el indicativo de cómo está mi suelo actualmente y a partir de eso es que yo voy a hacer los ajustes y las recomendaciones para mi cultivo. Ya entrando en detalle con los tipos de análisis de suelos, pues como lo mencionaba al inicio, el suelo va a tener una fase sólida, una fase gaseosa y una fase líquida. El análisis de suelo que se ha manejado durante bastante tiempo es el análisis convencional. Acá tengo, por ejemplo, para los micronutrientes,
donde básicamente pues se usa una solución ácida extractante, se coge la muestra de suelo, se tamiza y a través de una solución ácida se extraen todos esos nutrientes que están atados a esta fase sólida, a lo que puede ser materia orgánica, minerales, lo extrae y se hace una medición. Pero tiempo más reciente, hace por lo menos unos 10 años, ya se está manejando el análisis de elementos disponibles en la solución del suelo. ¿Y qué es esto? Pues es un análisis que es un poco más específico, una fotografía de qué está disponible a corto, mediano plazo para que la planta lo tome. Y es por eso que no se usa como tal un extractante químico, sino simplemente se coge la muestra de suelo y se diluye en agua y lo que se pueda, entre comillas, disolver en esa agua es lo que yo voy a medir. Es decir, es mucho más realista de lo que yo dispongo desde la parte de mi suelo para aportarle a las plantas. Y bueno, antes de entrar a los cálculos en la interpretación de análisis de suelo, voy a hacer una pequeña introducción de las unidades de medida en el suelo y sus conversiones, porque muchas veces arrancamos, sí, se miden mil equivalentes en 100 gramos, no, sí, eso viene en ppm, pero no somos conscientes de lo que realmente es una ppm. Entonces, una unidad de medida, pues básicamente es una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. En el caso del suelo, pues vamos a arrancar con el pH del suelo, que tiene unas unidades de medida donde básicamente es una escala que va desde 0 hasta 14, donde 7 pues se considera un pH neutro, pero como tal pues no tiene una unidad de medida específica, simplemente es una escala de 0 a 14. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con la conductividad eléctrica, que están milisiemens por centímetro, decisiemens metro, microohms sobre centímetro, que son las tres formas en que podemos encontrarlo. De hecho, la más popular en análisis de suelo, en los informes, es esta de decisiemens metro. Otra, pues también es esta microsiemens sobre centímetro, y acá les pongo un factor de conversión, donde básicamente, si viene expresado en decisiemens metro, y, perdón, si viene en microsiemens sobre centímetro y yo la quiero ver en decisiemens, que es la escala más común que encontramos, entonces simplemente debo dividir ese resultado entre 1000. Unidades de medida en el suelo también encontramos el porcentaje, que yo creo que esa la conocemos la mayoría de personas que estamos acá conectadas, y básicamente es qué porción de sobre 100 es que toma. Y estas unidades, esta unidad de medida de porcentaje aplica para la materia orgánica, para el nitrógeno total, para el carbono orgánico y para la saturación de bases. Bueno, hablaba yo de las ppm. ¿Qué son las ppm? Pues son la abreviatura de partes por millón. Básicamente es una unidad de medida de concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de sustancia o agente que hay por cada millón de unidades de conjunto. Bueno, para ser más específica, podemos hablar de que es una relación, una división entre la masa del soluto expresado en miligramos sobre la masa de la solución, es decir, en kilogramos. Es decir, en un análisis, ppm vendría siendo miligramos sobre kilogramos, o también puede ser la masa del soluto sobre el volumen de la solución, es decir, miligramos sobre litro. Esto puede aparecer en cualquier análisis. En el caso del convencional es común que lo encontremos como miligramos sobre kilogramo, y en el caso de los biodisponibles lo encontramos como miligramos sobre litro. ¿Qué, qué variables del análisis de suelo se entregan en ppm? Normalmente el fósforo, los micronutrientes, los dos tipos de nitrógeno, amoniacal, nítrico, y otra variable son los mil equivalentes en 100 gramos, perdón, otra unidad de medida, que viene siendo igual a centimol carga sobre kilogramo. Entonces, dependiendo de cada laboratorio,
expresan los resultados de la capacidad de intercambio catiónico efectiva o de las bases intercambiables en esta unidad o en esta. Entonces, suele confundirlo a uno cuando uno encuentra, no, tengo una CISE de 15 centimol carga a kilogramo. Uy, pero eso en mi equivalente es sobre 100 gramos, ¿a qué equivale? Entonces hay que decir que estas dos unidades de medida son iguales, son equivalentes. Otro de los, entre comillas, inconvenientes que encontramos en un análisis de suelo es cuando me expresan sobre todo las bases intercambiables, calcio, magnesio y potasio, en mil equivalentes a 100 gramos. Entonces yo para hacer los cálculos de cuánto estoy aportando, perdón, de cuánto tengo disponible en el suelo de esos elementos, la manera más fácil es tenerlo expresado en miligramos sobre kilogramo o en ppm. Y ahí, pues para abreviar todo el proceso, está esta fórmula, donde se tiene en cuenta el peso molecular del elemento, que vamos a hacer el ejercicio para calcio, por ejemplo, viene siendo 40 sobre la valencia, que son 2 por 10. Entonces esto nos vendría dando 400 sobre 2. ¿Qué nos tenemos que aprender nosotros? Pues esto. Acá es abreviando el proceso. Entonces, cuando tengamos estos tres elementos expresados en miliequivalentes sobre 100 gramos, simplemente yo uso estas, entre comillas, tablas de conversión, sino que es clave pues entender de dónde viene ese 200, de dónde viene ese 120, de dónde viene ese 390. Ahí está de forma aproximada porque pues también se tienen el peso, por ejemplo, molecular del calcio es 39, entonces está de la forma más aproximada posible. Existen también las tablas de conversión, donde, por ejemplo, en todos los análisis de suelo, independientemente del laboratorio, vienen expresados de forma elemental. Es decir, viene P, viene K, viene Ca, que es calcio, viene magnesio, y la mayoría de los fertilizantes, pues por tema de regulación ICA, pues vienen expresados en óxido. Entonces, estas tablas de conversión se hace clave usarlas a la hora de saber cuánto tengo que yo aplicar de tal fertilizante para llegar a tales requerimientos de la planta. Acá voy a hablar de propiedades físicas. Hay una propiedad que no todos los análisis de laboratorio la traen. De hecho, pues tiene un costo extra en el paquete normal que se maneja, pero es clave que nosotros, así no la mandemos a hacer en laboratorio, la hagamos en campo. Ya van a ver la importancia, pero básicamente si no tenemos esta variable, nos va a, o sea, no vamos a tener exactamente cuánto tiene mi suelo de cada elemento, sino voy a tener un valor, entre comillas, subjetivo, que pues va a tender a causarnos problemas en la hora de hacer las recomendaciones y los cálculos de qué fertilizante debo aplicar. Puedo estar aplicando un exceso de fósforo, puedo estar aplicando un exceso de nitrógeno. Entonces, esta propiedad física, en el caso del laboratorio, se hace a través de una metodología que se llama el terrón parafinado. ¿Y qué es el terrón parafinado? Literal es coger un terrón de campo, o sea, cuando estemos en la finca, coger un terrón, pues que cumpla con unas propiedades estables, que no va a ser un terrón que yo alce con la mano y de una vez se empiece a desboronar, sino un terrón, pues bien sólido, constituido, y lo que hace el laboratorio es a través de la parafina, cubrirlo con la parafina. ¿Esto qué hace? La parafina lo que hace es bloquear esos espacios porosos que tiene el terrón para que yo lo pueda meter a una probeta donde yo tengo un volumen de agua ya definido. Hagamos de cuenta que acá hay 100 mililitros. Y yo meto mi terrón y como no le va a penetrar el agua a ese terrón porque tiene la parafina cubierta, pues yo voy a calcular cuánto de volumen me desplazó de agua ese terrón a la hora de sumergirlo en esa probeta.
yo pues voy a calcular, antes de meterle el peso de la parafina, le voy a meter al terrón cuánto pesa ese terrón y básicamente calculo el peso del terrón sobre el volumen de agua que pudo desplazar ese terrón a la hora de yo meterlo en la probeta. Digamos, eso es como para que tengamos una idea de laboratorio, pero nos vamos a la parte fácil, a la parte que nosotros podemos hacer con herramientas sencillas. Esta es la herramienta, pues definida por el USDA, pero está la sección que estos elementos los podemos conseguir en una ferretería, una tablita, este martillito de goma y un cilindro, que ya vamos a ver que puede ser cualquier cilindro que cumpla con las características que yo pueda medirlo y calcularle el volumen. Entonces hagamos de cuenta que tenemos la herramienta, vamos al terreno, hacemos una cajuela, una profundidad aproximada de 25 centímetros, dependiendo del cultivo, y yo clavo ese cilindro. La maderita es para que con el martillo yo no doble las puntas del cilindro. Tomo la muestra de suelo y esta muestra de suelo es la que la voy a llevar a una balanza y la peso. Acá vamos a hacer un ejemplo súper rápido con este cilindro, que puede ser un pedazo de tubería. Uno va a una ferretería y consigue un cilindro y básicamente le mide la altura y le mide el radio, que vendría siendo del centro hasta la circunferencia. Y el volumen de un cilindro, pues básicamente es pi, que pi, todos conocimos el pi en la universidad, en el colegio, pi es casi 3,1416 por este radio, esta medidita, 2,5 al cuadrado, por la altura, que sería 5. Entonces, aproximadamente ese volumen de ese cilindro me va a dar 98,1 centímetros cúbicos. Como yo ya fui a campo y saqué ese cilindro de tierra, lo pesé, voy a decir que acá como es un ejemplo, me pesó 100 gramos. Entonces la densidad aparente que vendría siendo masa sobre volumen. Entonces los 100 gramos que caben en ese cilindro sobre el volumen que ya calculamos acá de forma fácil, me daría que ese suelo tiene una densidad de 1,018 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Ahorita pues lo van a ver un poco, pero ¿para qué hago eso? Pero ya más adelante vamos a ver la importancia de esta variable. ¿Listo? La conversión de unidades de la densidad aparente, pues como lo vimos, está expresado normalmente en gramos sobre centímetro cúbico. También es igual, equivalente a 1,5 toneladas por metro cúbico. También si lo queremos expresar en kilogramos sobre metro cúbico, simplemente multiplicamos por 1000 y, por ejemplo, esa de 1,5 gramos sobre centímetro cúbico vendría siendo igual a 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Otra variable que yo debo conocer, y sobre todo ustedes los agricultores, porque son los que realmente conocen su cultivo, es la profundidad efectiva del suelo. Y existen dos tipos de profundidad efectiva, es la del suelo y la de mi cultivo. Está definida por la distancia vertical a la cual pueden llegar las raíces de diferentes plantas sin obstáculos físicos o químicos, con el objetivo pues de conseguir agua y los nutrientes indispensables. ¿Por qué les digo yo que vendría siendo más la profundidad efectiva de mi cultivo? Porque yo necesito saber a qué profundidad la mayor cantidad de raíces va a tomar esos nutrientes, ¿sí? Puede que mi suelo no sea que mi suelo sea súper profundo, que llegue a los 100 centímetros, pero si mi cultivo, por ejemplo, es una lechuga que va a llegar a los 25, a los 20, 25 centímetros, pues yo estoy haciendo mal los cálculos, ¿sí? Yo necesito saber es hasta dónde van a llegar las raíces de mi cultivo, donde la mayor cantidad de ellas, el mayor porcentaje, estén en esa parte del suelo. Entonces puede variar en un punto 15, punto 45, expresado en metros o 40 centímetros, dependiendo de cada cultivo. ¿Y para qué les hablaba yo de la densidad aparente y de la profundidad efectiva? Porque necesitamos saber, esta variable es clave para determinar con cuánto potasio tengo, con cuánto potasio, perdón, cuento en el suelo, para yo saber cuánto debo adicionar o si no debo adicionar, si está lo suficientemente para que mi planta crezca, o si está en el tema
de nitrógeno, de fósforo, de otros elementos en general. Por ejemplo, este análisis de suelo que tenemos acá como ejemplo, si el agricultor mandó a calcular esa densidad aparente en laboratorio y le dice que esa densidad aparente es 0,742 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo calculo yo literal el peso de una hectárea de mi suelo? Multiplico la densidad aparente, expresada en kilogramos sobre metro cúbico, que ya habíamos hablado de que si está en gramos por centímetro cúbico, sencillamente multiplico ese valor por 1000, por la profundidad efectiva de la raíz, por 10.000, que 10.000 metros cuadrados equivale a una hectárea. Entonces acá está el cálculo, 742, supongamos que el cultivo tiene una profundidad efectiva de 0,30, por 10.000 me daría que una hectárea de mi suelo pesa 2.226.000 kilogramos. Y acá vamos a dejar este cálculo, pero más adelante lo vamos a utilizar. Más adelante les puedo preguntar cuánto pesaba la hectárea de este suelo. Listo. Otra de las variables físicas que aparece en un informe de análisis de suelo es la textura del suelo. Básicamente es una indicadora del contenido relativo, el porcentaje, normalmente expresado en porcentaje, de partículas de varios tamaños, específicamente la arena, donde por ejemplo el USDA lo clasifica en diferentes tamaños, está la arena gruesa, la arena mediana, la arena fina, pues digamos, lo clave es entender que va de 0,05 milímetros hasta los 2 milímetros, se considera una arena. Están también los limos, que van desde 0,002 milímetros hasta 0,05, eso está en esta escala. Acá vemos el limo, y la arcilla, que son las partículas mucho más pequeñas que no vemos, que tienen un tamaño inferior a los 0,02 milímetros. A partir de estos porcentajes que nos calcula el laboratorio, tenemos un triángulo textural donde tiene diferentes clases texturales dependiendo del porcentaje de arcilla, del porcentaje de limo y el porcentaje de arena. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico. Como estamos viendo cómo se mide en el laboratorio pues usan el método de Buyukus, donde básicamente a partir de la densidad de las diferentes partículas y la medición a través de un hidrómetro se va calculando a partir de diferentes frecuencias en el tiempo cómo van descargándose esas diferentes partículas. Después se hace un tema de un ajuste a partir de temperatura, o sea, es un poquito más enredado ese cálculo en laboratorio, pero sí es mucho más efectivo, mucho más certero de realmente qué textura tiene mi suelo. En campo también lo podemos hacer. Yo sé que varios de ustedes han visto este cuadro, este mapita conceptual, donde básicamente es de forma manual, cogemos allá en el suelo 25 gramitos, le agregamos agua, unas gotas hasta que rompamos los agregados que tiene los terroncitos que tiene el suelo y empezamos a seguir cada uno de estos pasos, que si se forma una ola cuando se aprieta, que si permanece como bola cuando se aprieta, si está demasiado seco, si está demasiado mojado. Entonces uno va haciendo el seguimiento de estos pasos, de no, sí, cumpliendo cada una de las características que está en ese cuadro, hasta llegar a decir, bueno, efectivamente mi suelo es un franco arenoso. Es un método mucho más subjetivo porque depende mucho de cómo nosotros a través de las manos sintamos el suelo. Pero cuando no contamos con un resultado de laboratorio, lo ideal es hacer este tipo de pruebas en campo. También pasa mucho que la textura puede variar en los diferentes lotes. Entonces, el agricultor puede decir, ah, no, en mi lote de abajo es un poco más arenoso, entonces va y hace la prueba en campo con las manos y se da cuenta que sí o que no, me estaba equivocado, era arcilloso, era un poco más arcilloso o tenía más limos, entonces es una herramienta que también podemos usar. ¿Y para qué es clave? Porque no se queda con decir, ay, mi suelo es arenoso.
mi suelo es limoso, mi suelo es arcilloso, sino que realmente esta variable que nosotros siempre dejamos de lado, y nosotros, sí, 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 tiene tanto de arena, tanto de arcilla, es muy importante porque a su vez se relaciona con otras características del suelo y no son con cualquier característica, se relaciona con la retención de agua, con la aireación, con el drenaje, con la materia orgánica, con el tema de compactación, con el tema de mecanización, con el tema de la retención de nutrientes, la resistencia a cambios del pH. Entonces, por ejemplo, con el tema de retención de humedad, un suelo que tenga un mayor contenido de arcillas, pues va a tener una mayor retención de humedad. Contrario a lo que pasa con suelos arenosos, donde la retención es baja. Entonces pasa que usted, por ejemplo, tiene unos, digamos que unos frutales con gotero, con fertirriego, y está aplicando, no, yo voy a fertilizar una vez con un volumen altísimo de agua, pero si su suelo es arenoso, realmente usted terminó fue fertilizando la roca madre, porque no le va a retener la cantidad de agua que usted le aplicó y vamos a terminar primero contaminando los horizontes más profundos y segundo, pues perdiendo dinero porque yo necesitaba que esos nutrientes llegaran a las plantas. Entonces es una característica muy, muy importante. Acá, por ejemplo, tenemos este análisis para entender un poco el tema del triángulo textural. Entonces la arcilla me está marcando 22%. Entonces yo me ubico en esta parte que son las arcillas, un 22%, trazo la línea, dice arena 8%, entonces la arena está por acá el 8%, es esta línea azulita, y tengo el limo que es el 70%, entonces calculo el limo en el 70% y el cruce me tiene que dar más o menos en franco limoso. De hecho ya hay plantillas en Excel donde simplemente usted anota los datos y ya ellos le calculan qué tipo de textura es. ¿Qué me está diciendo este suelo francolimoso? Pues de acuerdo a lo que veíamos en el cuadro anterior, que tiene mediana alta retención de agua, una aireación media, un drenaje lento a medio, una tasa de descomposición de materia orgánica media, una compactabilidad media y una habilidad media para retener nutrientes. Listo, entonces eso era como el tema de las dos características físicas que puede tener en un informe de análisis de suelo. Ya pasando a lo químico, está el pH, que todo el mundo hemos escuchado el pH del agua, el pH del fertilizante, el pH del suelo, básicamente es una propiedad química que mide el grado de acidez o alcalinidad, como veíamos su escala va de 0 a 14, y en cuanto a los resultados en suelo, pues pHs inferiores a 5 se consideran extremadamente ácidos, de 6.5 a 7.3 en el suelo se determina como neutro y así con sus características de acuerdo a ese pH. Por ejemplo, si yo tengo un suelo con un pH de 5,2, es fuertemente ácido, puedo tener una toxicidad por aluminio y manganeso, presento una deficiencia de fósforo, azufre, molibdeno y bases intercambiables, altos niveles de algunos micronutrientes. Entonces el pH, como lo mencionaba, pues va a tener efecto directo en los micronutrientes. Por ejemplo, acá, en teoría, cuando más alto, perdón, más ácido, es decir, más cercano al 4,5, tenemos ese pH, mayor disponibilidad de elementos como el hierro, que pueden afectar la disponibilidad de otros elementos como el fósforo, como lo observamos en esta gráfica. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que en un suelo ácido, yo para qué aplico fósforos y todo se va a quedar fijado porque tengo mucho aluminio. Realmente no es solo el aluminio el que fija el fósforo, sino también el hierro. El hierro tiene un proceso de fijación con el fósforo y por supuesto el aluminio. Entonces, para el caso del pH, el cercano a 6,8 se considera el rango de mayor disponibilidad de fósforo y esto nos ayuda a entender por qué debo y no aplicar diferente fuente
de fósforo. Si yo tengo un pH ácido y le sigo aplicando una fuente de fósforo ácido, pues voy a empeorar la situación. Entonces, primero tengo que revisar esto, hacer los ajustes químicos, si debo encalar, si no debo encalar, y también ocurre en el efecto extremo, cuando tenemos pHs altos, tenemos suelos alcalinos, donde la fijación ya no va a ser por aluminio y por hierro, sino también va a haber una fijación no tan alta, pero con el caso del calcio también se va a dar. Ahí. En este ejemplo, por ejemplo, en este análisis, por ejemplo, el pH da 4,39. Entonces está clasificado como una acidez muy fuerte. Esta es una grafiquita pues que está como referencia teórica, pero no siempre ocurre. Sin embargo, pues es un punto de referencia donde vamos a observar que elementos como el hierro, el manganeso, cobre y zinc van a estar en mayor disponibilidad, contrario a lo que puede pasar con un calcio y un magnesio. Entonces, ¿qué me está diciendo ese pH? Que tengo un suelo extremadamente ácido, que posiblemente tenga una fijación de fósforo por hierro y aluminio, y que puedo presentar una deficiencia de nitrógeno, azufre, calcio y magnesio. ¿Qué pasa con ese aluminio intercambiable? Pues el aluminio intercambiable es un elemento limitante para el crecimiento y la productividad de los cultivos. Básicamente afecta todo tipo de estructura, tanto genética como celular de las plantas. Y a nivel de suelo, por ejemplo, acá tenemos un suelo ácido comparado con un suelo no ácido, lo que hace es quitar esos hidrogeniones y esos aluminios. El aluminio intercambiable vendría siendo este. Ese aluminio intercambiable lo que va a hacer es quitarle espacios a elementos que realmente mi planta necesita. Yo que necesito que mi planta tenga buen calcio, que tenga buen magnesio, buen potasio, y cuando ese aluminio está altamente disponible en el suelo, pues lo que va a hacer es ocupar esos espacios y no permitir ese intercambio que le permita a las raíces de la planta llegar a los elementos que realmente necesita. Se considera alto cuando es mayor a 0,5 miliequivalentes en 100 gramos. Por ejemplo, este suelo tiene 1,83. Es decir, a este suelo hay que hacerle realmente una corrección química que permita mover ese aluminio y garantizar una mayor disponibilidad de elementos que realmente necesito. La conductividad eléctrica es otra propiedad química que encontramos en el análisis de suelos y básicamente es la medida de la capacidad de un material para conducir corriente eléctrica. Se asocia mucho al tema de salinidad, aunque son dos conceptos diferentes, pero, por ejemplo, para una escala tenemos que menor a un decisimen sobre metro, que era lo que veíamos ahorita de unidad de medida, se considera un suelo libre de sales, y mayor a 16 es un suelo extremadamente salino. Esto depende también del cultivo, ¿sí? Puede que para un cultivo menor a 1 no haya problemas de salinidad, como puede que para otros sí, y tengamos problemas en cuanto al desarrollo. Acá está el resultado de este análisis: 0,68 decisiemens, suelo libre de sales, no existen restricciones para ningún cultivo. Sin embargo, pues siempre como agricultor, como productor, me tengo que hacer la pregunta: ¿es sensible nuestro cultivo a la salinidad? ¿Qué tanto me puede afectar? Porque muchas veces tengo problemas de salinidad y uso fertilizantes que tienen alta conductividad eléctrica, que tienen alto aporte de sales. Todos los fertilizantes aportan sales al suelo, pero cuando uso unos que tienen mayor contenido, pues voy a empeorar el tema. Va a haber un desgaste por parte de la planta para poder absorber algo de lo que yo le apliqué, y no voy a obtener pues, los resultados que yo tenía pensados con esos cálculos de fertilizante. Acá tenemos la capacidad de intercambio catiónico. Esa es una medida de cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del suelo, y representa básicamente la cantidad de cationes que las superficies pueden retener. Acá hay que hacer una diferencia clara entre lo que vendría siendo la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Entonces, ¿qué pasa?
Esta última, que es la CICE, es la que la mayoría de laboratorios hoy en día está haciendo, porque calcular la SIC, o sea, sin la E, pues es mucho más costoso que hacer un cálculo teórico. Entonces, la diferencia radica en que la SIC me está midiendo todos esos espacios que yo tengo disponibles para que haya ese intercambio catiónico, mientras que la CICE me está midiendo los espacios que están siendo usados por el potasio, el magnesio, el sodio y el calcio. Entonces, es claro entender eso. Sin embargo, pues digamos que en cuanto a escalas, son muy similares. Una SIC menor a 10 se considera baja, y en el caso de las CICES pues el criterio sería similar, es decir, este suelo para este caso tendría una capacidad de intercambio catiónico muy baja, lo que quiere decir que no tengo muchos espacios para que se dé ese intercambio, para que estén mucho más disponibles ese potasio, ese calcio, ese magnesio que yo necesito. ¿Listo? Otra propiedad que viene ahí descrita en el análisis es el carbono orgánico, que viene muy atado a la materia orgánica, incluso también al nitrógeno orgánico, al nitrógeno total. Y son dos propiedades, el carbono y la materia orgánica bioquímicas del suelo, de mayor importancia, ya que suelen ser consideradas como elementos incidentes en la calidad edáfica. ¿Y por qué son incidentes? Porque afectan la capacidad de intercambio catiónico. En algunos casos se considera que en la mayoría de los casos se considera que la aumenta, que contribuye a la neutralización del pH, porque todos los suelos tienen una capacidad buffer, es decir, una capacidad de mantener su pH a pesar de todo lo que nosotros podamos agregar y de toda la parte bioquímica, que va a depender de qué tanta materia orgánica y qué tanta arcilla tenga mi suelo. Entonces, cuando yo tengo un suelo con buena materia orgánica, va a ser mucho más complejo que hayan esos cambios a picos de pH. Favorece por la retención de la humedad, fomenta la actividad microbiológica y mejora la estructura del suelo. En este caso, por ejemplo, tenemos el nitrógeno total, el carbono orgánico y la materia orgánica. Normalmente, cuando tenemos alto contenido de materia orgánica y alto contenido de carbono orgánico, vamos a tener directamente un nitrógeno orgánico o nitrógeno total alto. En estos porcentajes del 10 y 17,2 de materia orgánica, pues me está diciendo que tengo un alto contenido, y eso va con una escala de referencia de esta tablita que ponemos acá, que va a depender del clima en el que está ubicado mi suelo. Por ejemplo, acá pues nos dio 10, de carbono orgánico de 0,83, está catalogado como alto. En cualquiera de las dos estados, si estuviera en un clima frío, medio, cálido, estaría considerado como un nivel alto. La escala de carbono orgánico y materia orgánica es similar a esta, también depende de los factores climáticos, si es un clima frío, medio o cálido. Acá voy a hacer una pauta publicitaria, entonces nosotros dentro de nuestro portafolio tenemos Fulfer, que básicamente es un acondicionador de suelos diseñados a partir de ácidos húmicos y fúlbicos, que va a mejorar la calidad del suelo. Y no la va a mejorar solo desde el punto de vista de materia orgánica, sino también puede mejorar características físicas como la estructura del suelo, y químicas, que ya veíamos que la adición de materia orgánica puede mejorar la capacidad de intercambio catiónico, puede balancear el tema de la capacidad buffer del suelo, y sobre todo en la parte biológica puede mejorar la actividad de toda esa microbiota que hace parte esencial del suelo. También existe otra variable, que es la relación de carbono-nitrógeno, que es un indicador de la calidad del suelo, que nos da una idea de los procesos que está regulando la disponibilidad de nitrógeno en el suelo por descomposición de la materia orgánica. Cuando este valor es inferior a 10, se considera alta mineralización, que es ese proceso que se está dando de transformación entre humus a elementos minerales, y de 10 a 12 se considera normal, mayor a 12 es lenta. Por ejemplo, para este análisis, con los resultados que observábamos ahorita, el resultado es 2, entonces la mineralización se encuentra, es decir, este proceso se encuentra dentro de un
estado normal. Pues, ¿qué nos va a ayudar a eso? Que vamos a tener unos elementos minerales que van a estar disponibles, mucho más frecuente para la planta y que pueden ser un aporte importante para suplir las necesidades de cada cultivo. Pasamos a las bases intercambiables y saturación de bases, que básicamente manejamos las cuatro, que son calcio, magnesio, potasio y sodio, expresado, como les decía, en centimol carga sobre kilogramos o 1000 equivalentes en 100 gramos, que ya revisamos que eran equivalentes. Y pues digamos, se tienen unos niveles de referencia generales que pueden ser esta tabla que vemos acá. Sin embargo, digamos, ya hay institutos, Cenicaña, Cenicafé, ya han definido algunos criterios mucho más específicos para cada cultivo. Entonces, cuando tenemos esos criterios mucho más específicos para cada cultivo, simplemente hay que hacerlos, pues hacer uso, porque va a ser la interpretación mucho más cercana a lo que yo espero del suelo para mi cultivo. Cuando no, pues usamos estas tablas de referencia que pueden ser normales. Por ejemplo, acá, pues esta es una interpretación inicial, pero no es el fuerte de la interpretación. Yo puedo decir es alto, medio, bajo, adecuado, alto. Y la saturación, se me olvidó explicarles acá la saturación, básicamente es cuánto tengo de magnesio respecto a la CIS, que es la suma del magnesio, el sodio, el potasio y el calcio. Entonces yo hago esa interpretación y ¿qué digo? Bueno, el contenido de magnesio está siendo bajo, entonces ya pongo una alerta roja. La acidez intercambiable, que era lo que revisamos ahorita del aluminio, entonces está siendo alta, ya tengo otro pare. Y bueno, la saturación de magnesio, pues también me está indicando magnesio bajo. Esto lo debo yo correlacionar directamente con las relaciones catiónicas. Al igual de lo que les comentaba ahorita de las bases intercambiables, ya existen diferentes niveles de referencia para los cultivos. Esta es una referencia general, ¿sí? Y empiezo a revisar la relación catiónica calcio sobre magnesio, me da 4,38, pues está dentro del rango ideal, digámoslo así, entre comillas, porque debe estar entre 2 y 4, pero el resto de relaciones, calcio sobre potasio, magnesio sobre potasio, calcio más magnesio sobre potasio, me está diciendo primero, esta está baja, debo hacer un ajuste de potasio, entonces me está mandando otra alerta. La de magnesio sobre potasio me está diciendo posible deficiencia de magnesio. Y esta posible deficiencia de magnesio, pues ya se está relacionando con lo que yo veía anteriormente. Entonces ya esa alerta alumbra más, ya dice, uy, tengo que corregir lo del magnesio. Calcio más magnesio sobre potasio, pues se considera baja. Entonces me está mandando otra vez ajuste magnesio. Entonces este análisis hasta esta parte me está diciendo pilas con el magnesio, no está tan disponible en el suelo, está teniendo problemas de competencia con el calcio y con el potasio. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Empezar a ajustar cuánto requiere mi planta, cuánto puedo tener yo medio disponible en el suelo y tratar de ajustarlo con un 30% adicional, ir tratando de solucionar ese balance de bases para garantizar que mi planta no tenga una deficiencia de magnesio. Eso es a largo plazo, no es que yo vaya a ajustar el magnesio del suelo ya porque aplique un poquito más de magnesio, no. Aplique una quieserita y ya balanceé bases, no. Es un proceso lento, pero se debe hacer para garantizar que todos los elementos estén en su mayoría disponibles para la planta. Cuando yo no puedo empezar a hacer ese ajuste tan rápido en el suelo, pues lo debo hacer a nivel foliar. Si yo hago un análisis foliar y me dice, uy, el suelo me está diciendo que tengo deficiencia de magnesio, posible deficiencia, que tengo bajo contenido, y aparte el análisis foliar me dice, uy, está bajo el magnesio, pues obviamente tengo que hacer una corrección mucho más rápida, que puede ser una aplicación de una fuente de magnesio, si fuera la más eficiente, un Cosmoquel te da magnesio, por ejemplo, para corregir esa deficiencia de magnesio. Entonces, hasta ahí pues vamos como mostrando por los primeros indicios, las primeras interpretaciones de ese análisis. Ya pasamos a un tema de cálculos y les decía, como lo veíamos al inicio, el fósforo es uno de los elementos que viene expresado en miligramos sobre kilogramo o ppm,
En este caso, pues daba 3,99 según el análisis. ¿Se acuerdan de ese 2.226.000 kilos? Pues acá es donde lo vamos a usar. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos dicho que la densidad aparente era 0,7, 7 algo, porque ya no me acuerdo el valor exacto, y hubiéramos dicho que era 1, pues no nos hubiera dado ese peso de hectárea. Nos hubiera dado, digamos, 3 millones. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ser menos eficiente, a ser muy subjetivo, porque estoy calculando un fósforo que supuestamente tengo, pero en la realidad, si no lo ajusto con esa densidad aparente, pues voy a estar equivocado y voy a aplicar más o menos fósforo de acuerdo a cómo yo vea esa densidad aparente. Entonces acá simplemente se coge el contenido en miligramos sobre kilogramos, se multiplica por el peso de la hectárea que previamente calculamos y lo dividimos entre 1.000.000, que es básicamente para expresar los resultados en kilogramos por hectárea. Acá está expresado de la manera mucho más, digámoslo, sencilla, pero ya a la hora de que uno entienda cómo está haciendo el cálculo, pues ya tiene en cuenta el factor área, ya no multiplica por esos 2 millones, sino un 2,22 y no tiene en cuenta ese millón, pero digamos es la forma más sencilla de ver cómo hacer los cálculos. Entonces, cuando yo tengo ya, por ejemplo, el potasio acá expresado en miligramos, hay laboratorios que lo dan tanto en equivalentes en 100 gramos como en miligramos. Acá, pues básicamente 271 por el peso de la hectárea, me estaría dando que tengo 603,24 kilogramos por hectárea de potasio. Acá se acuerdan de esta tabla que veíamos al inicio. Entonces, por ejemplo, el calcio si no estaba expresado en miligramos sobre kilogramo. Entonces, perdón, sí, en gramos sobre kilogramo. Estaba expresado en 1.000 equivalentes en 100 gramos. Entonces, como veíamos estas tablitas, entre comillas, de resumen de conversión, simplemente voy a usar esto, multiplico por 200, luego sigo mi procedimiento normal, multiplico por el peso de la hectárea y lo divido entre 1.000.000 y me estaría dando que tiene 1.393,47 kilogramos por hectárea. Ahí estábamos haciendo cálculos para un análisis convencional, ¿sí? Si, por ejemplo, en este análisis, que es otro ejemplo, observamos que el análisis convencional me está diciendo, veamos para fósforo. Fósforo me reporta el análisis convencional 46 miligramos sobre kilogramo, pero el análisis disponible me está diciendo que tengo 0,042. Entonces, realmente la disponibilidad de nutrientes para los cultivos es supremamente baja y ocurre para todos los elementos. Sin embargo, para los micronutrientes es aún peor el escenario. Por ejemplo, veamos el hierro. El hierro, como todos los micronutrientes, es esencial para las plantas por el tema, específicamente por el tema de la clorofila y todo el proceso. Pero, por ejemplo, me dice que tengo 188 miligramos sobre kilogramos, el convencional. Entonces yo veo y digo, ¿yo para qué aplico hierro? Si ahí tengo 188 miligramos sobre kilogramo. Lo que no me está diciendo el análisis convencional es si está disponible o no. Cuando yo veo el análisis de solubles o disponible, observo que solo tengo el 0,053 miligramos sobre kilogramo. Entonces ahí sí digo, uy, pero ¿qué pasó con esos 188 que no llegó ni siquiera a uno disponible? Entonces hay que entender que en esos procesos en el suelo, como es dinámico, pues pueden haber unos procesos de fijación. Por ejemplo, el hierro se puede fijar con el fósforo. Y la planta, nosotros por estar pensando que no necesita aplicar hierro, pues tienen unos procesos muy marcados de eficiencia que ya nosotros cuando vamos a dar la ronda en campo empezamos a ver las hojas, entonces, ay, pero ¿qué será esta deficiencia? Pero si yo en el análisis tengo 188 miligramos sobre kilogramo de hierro. Esto ocurre con el manganeso, con el cobre, con el zinc. Miren, inclusive acá el zinc me reportaba 4,65 el convencional y ustedes lo ven acá para que no digan que los estoy engañando, ese es el resultado original. Está esto que significa que está bajo el límite medible del laboratorio, es decir, casi nulo, cero, ¿no? El laboratorio no pudo determinar ese zinc porque está muy, muy bajo. Entonces, esto es clave entenderlo, porque si pasa con los elementos mayores, con el nitrógeno, el fósforo, el potasio,
Los micronutrientes pasan a estar disponibles, si tuviéramos solo el análisis convencional, puede estar entre el 0,5 y el 1% de lo que me está reportando el convencional. Entonces, sí o sí, tengo que revisar para saber qué tengo que aplicar en el cultivo. Nosotros en Cosmoagro pues somos expertos en micronutrientes, tenemos una línea Cosmoquel, también tenemos Quelatex, donde están quelatados los micronutrientes, está el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, está adicionalmente los macronutrientes secundarios calcio y magnesio, y pues nos diferencia que estamos con un EDTA de alta calidad y que los cálculos estequiométricos para saber cuánto de EDTA necesita cada elemento para quelatarse al 100% y para estar casi 100% disponible, están hechos específicamente de forma química. Adicionalmente, pues tienen características de solubilidad. Entonces pasa que, por ejemplo, yo tenía ese análisis de suelo de 130 y algo de hierro y yo dije, bueno, sí, ya me di cuenta que sí tengo que aplicar hierro, pero yo voy y uso un sulfato de hierro. Entonces no hice nada, ¿sí? No es solo ver que necesito ese micronutriente, sino hacer el otro paso, que es revisar qué fuente es la más eficiente para yo cubrir esas necesidades del cultivo. Acá tengo unos valores de referencia para calificar la fracción soluble del suelo. No todo el mundo lo maneja, pero después de que ya tenga ese análisis soluble, pues puede optar por digamos, estos resultados y estos intervalos de referencia para interpretar ese primer análisis de fracción soluble que yo mandé a hacer. Si yo quisiera complementar ese análisis de suelo, pues mando a hacer un nivel crítico, perdón, un análisis de tejido vegetal o tejido foliar y determino qué niveles críticos para esa etapa fenológica de mi cultivo debería estar. Y ya paso a algo mucho más certero, que son los índices de fertilidad. Entonces, en estos índices de fertilidad, yo analizo cómo está mi nutriente de acuerdo a los criterios o a los estándares, a los niveles críticos de mi cultivo. Por ejemplo, digamos este ejemplo, el hierro, si vemos al azul, entonces el hierro como está volado, el nivel crítico era mucho más bajo, entonces va a decir 846,7%. Entonces yo no aplicaría hierro, pero voy a ver esto. El nivel foliar está 108,1, entonces está dentro del nivel viable, que debería estar entre el 100 y 120 para garantizar la eficiencia de ese elemento. Pero, por ejemplo, si yo veo este calcio, entonces está al 200,202%, pero no llega al 100% de lo que yo requiero para la planta, entonces debo hacer una aplicación. Por ejemplo, este azufre tiene 190,5 respecto al nivel crítico, pero a nivel foliar solo tiene 53,8. Entonces yo empiezo a relacionar los dos tipos de análisis para llegar a la recomendación. Cuando yo ya tengo los cálculos que veíamos ahorita del fósforo, del potasio, del calcio y del magnesio, lo que yo hago ya es hacer un ajuste de acuerdo a los requerimientos que tiene mi cultivo para ver cuánto de ese elemento debo aplicar, luego lo paso ya a óxidos y finalmente sí ya hago la recomendación. Pero digamos que hasta la fase de interpretación iría hasta acá.